¿Sabías que tu patrón te tiene que pagar el 10% sobre sus ganancias? Quédate en este video donde te explico qué es el reparto de utilidades y cuánto es lo que te van a pagar este año. El artículo 117 de la Ley Federal de Trabajo establece que todos los patrones tienen la obligación de repartir el 10% de sus utilidades entre todos los trabajadores. La participación de los trabajadores en las utilidades, o mejor conocido como PTU, deberá pagarse a más tardar 60 días después de que el patrón ya presentó su declaración anual. Dependiendo si trabajas para un patrón que es persona moral o persona física, esta fecha puede cambiar. En el caso de que tú trabajes para una empresa persona moral, tú podrás recibir el pago de PTU a más tardar el 30 de mayo. Esto se debe a que las empresas pueden presentar la declaración anual desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo. Por el contrario, si tú trabajas para una persona física, la fecha límite para recibir tu PTU será el 30 de junio. Esto se debe a que las personas físicas tienen como fecha límite presentar su declaración anual el 30 de abril. Recordemos que el pago de PTU es una de las prestaciones mínimas de ley, es decir, que todos los trabajadores tienen derecho a recibirlo y es una obligación para todos los patrones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. La primera es que si tu patrón no tiene utilidades, a ti no te pueden repartir ni un solo peso. El segundo punto a considerar es que la utilidad que se va a repartir corresponde al año anterior. Por ejemplo, nosotros en 2026 vamos a recibir el reparto de utilidades que se haya generado en el 2025, del 1 de enero al 31 de diciembre. Como mencionamos anteriormente, es una obligación para todas las empresas y un derecho para todos los trabajadores. Sin embargo, la ley establece ciertas excepciones. A continuación, primero veremos qué trabajadores no entrarán dentro del reparto de PTU. Primero debemos entender quién se considera un trabajador. De inicio, no les aplicará el reparto de PTU a aquellas personas que hayan trabajado directamente con una empresa y estén bajo el régimen de honorarios o bien servicios profesionales. Adicional, no se considerarán trabajadores aquellos que hayan recibido su pago vía asimilados a salarios. Y por último, no entrarán los trabajadores del hogar, que en este caso se podrían considerar personal de limpieza o mantenimiento. Adicional, el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo nos indica que los directores, administradores, gerentes generales o bien socios de las empresas no entrarán dentro del reparto de utilidades. Adicional, los trabajadores de confianza también tendrán ciertas restricciones. Eso lo veremos más adelante en el cálculo de PTU. Ahora veamos qué empresas no tienen la obligación de repartir utilidades. El artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que las empresas de nueva creación no tendrán esta obligación, es decir, el primer año laborando o bien en el que se hayan constituido. Adicional, entrarán las empresas que tengan un producto nuevo, máximo por 2 años. También encontramos las empresas de industria extractiva siempre y cuando se encuentren en periodo de exploración. También encontramos las instituciones de asistencia privada o bien sin fines de lucro. No entrarán al reparto de utilidades el Instituto Mexicano del Seguro Social o bien organismos descentralizados. Y por último, las empresas que tengan un capital menor a aquel que haya fijado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora veamos cómo funciona el cálculo de PTU. Como mencionamos anteriormente, corresponde a un 10% sobre las utilidades que haya tenido la empresa, sea persona física o sea persona moral. Así que el primer dato que nosotros necesitamos conocer para saber cuánto es lo que nos toca es justamente la utilidad fiscal determinada para la empresa. Es importante que las empresas pongan a disposición de los trabajadores la información fiscal de su declaración anual, ya que es en ese documento que de manera oficial se determina la utilidad fiscal ante el SAT. En algunas empresas donde existe un sindicato o bien una comisión de PTU organizada por los trabajadores, ellos serán los encargados de reunir esta información y transmitirla a los demás trabajadores. De forma posterior, al conocer la utilidad fiscal, nosotros deberemos calcular este 10%. Del resultado de la PTU se va a dividir en 2 partes. Si bien a todos los trabajadores se les va a repartir por igual, se van a tomar en cuenta 2 variables. El 50% del PTU se va a repartir entre todos los trabajadores de acuerdo al salario obtenido a lo largo del año. Por el contrario, el otro 50% se dividirá entre todos los trabajadores de acuerdo a sus días trabajados. Como te podrás dar cuenta, existen diferentes variables para el cálculo, así que es un poco complejo determinar si el pago de PTU que a ti te corresponde es el correcto o no. Y esto se debe a que no solo se toma en cuenta un cálculo simple del 10%, sino que también dependerá de cuánto ganan tus compañeros y cuántos días trabajaron. Para el caso de los días trabajados, se considera como si hubieras trabajado los días laborados normalmente, los días de descanso semanales,
vacaciones, días de festivo oficiales, incapacidades por riesgo de trabajo y la incapacidad por maternidad. Por el contrario, no se consideran días trabajados aquellos donde hayas faltado por incapacidad de enfermedad general, permisos sin goce de sueldo, faltas injustificadas o ausencias prolongadas sin pago. En resumen, la ley no solo toma en cuenta los días que fuiste a trabajar, sino también los días en que se te pagó un salario. Ahora, para calcular qué salario obtuvo cada trabajador, se toma en cuenta el salario diario ordinario, no el integrado que podemos encontrar dentro del IMSS. En pocas palabras, se tomará en cuenta lo que tú obtienes por tu jornada laboral normalmente, ya que aquí no se tomarán en cuenta las horas extras, bonos como pueden ser productividad o puntualidad, comisiones, gratificaciones, aguinaldo, prima vacacional o prestaciones en especie, ya que estos se consideran como pagos extraordinarios o variables. Como vimos anteriormente, había una excepción especial para los trabajadores de confianza, y es que se entiende que los trabajadores de confianza, por sus características, suelen obtener un salario mayor aunque desempeñen las mismas actividades. En cuanto a los trabajadores de confianza, no debemos confundirlos con los trabajadores sindicalizados, ya que es una situación completamente diferente. En este caso, el tope de los trabajadores de confianza no deberá superar un 20% del salario más alto de un trabajador de planta normal. Por ejemplo, si el salario más alto de un trabajador de planta es de 30,000 pesos, el salario más alto de un trabajador de confianza sería esos 30,000 pesos más un 20%, es decir, 36,000. A continuación te voy a explicar brevemente cómo se tendría que realizar el cálculo de PTU. Como vimos anteriormente, el primer dato que nosotros necesitamos es conocer la utilidad de tu patrón. Para este supuesto vamos a tomar en cuenta 1,000,000 de pesos. Por lo tanto, el 10% de PTU serían 100,000 a repartir. Estos 100,000 pesos lo tenemos que dividir en dos partes. La primera para sacar el factor por su salario y la segunda el factor por los días. Para el 50% de sueldos le corresponden 50,000, para el 50% de días trabajados otros 50,000. El siguiente dato que nosotros vamos a necesitar es la lista de trabajadores que sí van a entrar dentro del reparto de PTU. En nuestro ejemplo tenemos 3 trabajadores y descartamos al personal de limpieza y también a nuestro gerente general. Para los trabajadores nosotros tomamos en cuenta diferentes días trabajados y de igual manera diferentes salarios. El siguiente dato que nosotros necesitamos obtener es el factor de sueldos y el factor de días. Para eso necesitamos tomar en cuenta el total del salario obtenido por todos los trabajadores y el total de días trabajados por todos los trabajadores, que en este caso serán 720,000 y 845. Para el factor sueldos, nosotros lo que haremos es dividir los 50,000 pesos que le corresponde a su parte de utilidad entre los 720,000. Esto nos dará como resultado 0.07. De forma posterior sacaremos el factor de días, de igual manera los 50,000 entre 845, y esto nos dará como factor 59.17. Lo que haremos a continuación es crear una tabla donde saquemos el factor de sueldo, el factor de días y la suma de ambos factores. En el caso del factor de sueldo, nosotros lo que haremos es multiplicar 0.07 por los 120,000 pesos que obtuvo el primer trabajador. Y así subsecuentemente. El primer trabajador obtendrá por la parte de sueldos 8,333.33. El segundo trabajador 16,666.67 y el tercer trabajador 25,000. Haremos el mismo ejercicio para la parte de factor de días. Multiplicamos 59.17 por los 190 días que tuvo el primer trabajador. En este caso, él obtendría 11,242.60. El siguiente 17,159.76 y después 21,597.63. Al nosotros sumar el factor de días y el factor de salario, obtenemos el total de PTU que es posible que el trabajador obtenga. ¿A qué me refiero con que es posible que el trabajador obtenga? Esto se debe a que en el 2021 tuvimos una reforma a la Ley Federal de Trabajo y nos indica que el trabajador tendrá un límite de PTU a repartir. En este ejercicio, en la última tabla, pusimos justamente cuáles serían los límites. La ley establece que el primer límite serán 3 meses a lo que le corresponda de su salario. Y el segundo límite sería el promedio de lo que el trabajador hubiera recibido de PTU los últimos 3 años. Para fines prácticos de este video, nosotros tomamos en cuenta 3 meses del primer trabajador que corresponden a 30,000, 3 meses del segundo trabajador 60,000 y 3 meses del tercer trabajador 90,000. Y para los promedios de PTU tomamos un valor imaginario.
En este caso, 9.567, 37.890 y 12.345. Se entendería que si el trabajador es nuevo y nunca ha recibido PTU, no tiene un promedio anterior, por lo cual su valor sería 0. Ahora bien, la ley establece que para que nosotros podamos aplicar este límite, nosotros tomaremos en cuenta el que más le convenga al trabajador. Por ejemplo, para el trabajador número 1, el PTU que va a recibir es de 19.575. En este caso, él entra dentro de un límite de PTU, ya que su promedio de los últimos 3 años lo está topando. Sin embargo, nosotros podemos tomar en cuenta el segundo criterio, que sería el límite de los 3 meses, 30.000. Este límite no lo supera, por lo tanto el trabajador puede recibir su PTU completa de 19.575. Ahora veamos el ejemplo del segundo trabajador. El total es de 33.826. El promedio de su PTU es más alto, 37.890, así que aquí no tenemos ningún inconveniente. Y de igual manera, sus 3 meses es un PTU más alto, por lo cual no le aplica ningún límite. Ahora veamos el supuesto del trabajador número 3. Su PTU es de 46.597. En este supuesto tenemos de igual manera un promedio de PTU menor, serían 12.345. En este supuesto no vamos a tomar este límite, nos vamos al segundo, que serían 90.000 pesos. De igual manera no lo supera, así que el trabajador podrá recibir libremente sus 46.597. Recuerda que esta reforma a la ley laboral sí tiene como objetivo ayudar a los patrones sin perjudicar a los trabajadores. Solamente se está tomando un tope máximo al PTU a repartir. El cálculo de PTU no es complejo, pero para determinar cuánto es lo que te toca tienes que conocer toda la información de la empresa. Por eso es tan importante que los patrones tengan esta transparencia con los trabajadores y así puedas lograr un resultado certero. Por último, toma en cuenta que lo que tú recibas de PTU no será gratis. El SAT también se lleva una parte, y es que el monto de PTU solo tendrá una parte exenta, que equivale a 15 días de salario mínimo general. Actualmente la ley ya no toma en cuenta los salarios mínimos, sino más bien las sumas. Para el 2026 la UMA tiene un valor de 117.31. Si nosotros lo multiplicamos por 15, nos da como resultado 1.759.65. Este será la parte exenta por la cual no deberás pagar impuestos. Por el excedente tendrás que aplicarle el cálculo de ISR, normalmente el mismo impuesto que le aplican a los demás ingresos que tú hayas obtenido por tu nómina. Si quieres conocer qué otras prestaciones y derechos laborales tienes como trabajador, aquí te dejo este video. Por último, si quieres saber más tips de impuestos y contabilidad, suscríbete sin miedo al SAT.